como se vivía en los castillos medievales. Con los más mínimos detalles, te sumergiré en esta época de la Edad Media, uno de los periodos más contradictorios en la historia de la humanidad. Por un lado, ahora está envuelta en cierto halo de romanticismo e incluso de majestuosidad. Por otro lado, muchos historiadores no se cansan de hablar de lo mal que se vivía en la Edad Media. Qué alto era el nivel de mortalidad, qué bajo era el nivel de vida y qué gran riesgo había de morir por epidemias o acciones militares. Sin embargo, la Edad Media sigue interesando a muchos hoy. Y nadie va a discutir que uno de los principales símbolos de esa época es el castillo, poderoso, majestuoso e impresionante para la imaginación. Pero ¿cómo era la vida allí? ¿Era cómodo vivir ahí? Y en general, ¿a ti, como persona moderna, te gustaría vivir en un castillo aunque sea por una semana? Todavía me llamo Semyon. Declaro inaugurada la sección ¿Cómo vivían? Empecemos. ¿Cómo surgieron los castillos medievales? Hay que entender que la Edad Media en Europa fue una época inestable. Todos los señores feudales más o menos importantes organizaban pequeñas guerras entre ellos por cualquier motivo, como si fueran peleas armadas. Estas disputas se daban por cualquier cosa: dinero, tierras, campesinos y así sucesivamente. En esas circunstancias, los señores feudales solo pudieron fortificar sus viviendas, con la idea de que tendrían que defender su vida y sus propiedades de los vecinos hostiles. Estas fortificaciones fueron el prototipo de los castillos medievales. Inicialmente eran de madera y no se parecían a los castillos. Solo tenían un foso al frente y una empalizada de madera alrededor de la casa. Pero obviamente eso no era suficiente, por lo que la tecnología de construcción de castillos siguió desarrollándose. Al castillo solo se le pedía ser poco accesible para el enemigo. Debía permitir vigilar el territorio, incluidas las aldeas del dueño del castillo, y contar con su propia fuente de agua en caso de asedio. Además, debía reflejar el poder y riqueza del feudal que lo mandó construir. Así lucían y se organizaban los castillos por fuera. Normalmente, el camino hacia el castillo pasaba por un pequeño asentamiento que solía crecer cerca de la muralla de la fortaleza. Aquí vivían artesanos, sirvientes del castillo y los guerreros que protegían el perímetro exterior. A esta población se le llamaba la gente del castillo. El camino al castillo se diseñó para que los visitantes no deseados siempre quedaran del lado derecho, donde el castillo no tenía protección de escudo. Justo frente a la muralla de la fortaleza, siempre trataban de hacer algo así como una meseta desnuda, situada en una pendiente considerable. El castillo, como mencioné, se construía en una elevación natural o artificial. La meseta se construía con un solo propósito: dificultar el acceso al castillo para un posible enemigo. Hacer que, al asaltar las murallas de la fortaleza, el enemigo estuviera ante los defensores en las murallas completamente expuesto. El primer obstáculo para el invasor era un foso profundo y delante un terraplén de tierra extraída. A menudo, la única entrada al castillo era un puente tendido sobre el foso. Según el tamaño del foso y el puente, se sostenía con uno o varios soportes de grandes troncos. La parte exterior del puente solía estar fija, pero el último tramo, justo junto al muro, era móvil para poder levantar el puente frente a la cara del enemigo sorprendido. El puente levadizo solía diseñarse para cubrir por completo la puerta al estar en posición vertical. Para entrar al castillo con las puertas cerradas, junto a ellas había una puerta lateral a la que normalmente se llegaba por una pasarela levadiza aparte. Detrás de las puertas solía haber una reja que podía bajarse. Seguramente la han visto en muchas películas históricas. La mayoría de las veces era de madera con los extremos inferiores reforzados con hierro, pero también había rejas de hierro hechas de varillas de acero cuadradas. Sobre las puertas estaba la torre de entrada, con habitaciones para la guardia, quienes vigilaban desde la plataforma superior. Preguntaban a los visitantes por su propósito, abrían las puertas y, si era necesario, disparaban flechas a quienes pasaban debajo. La defensa principal del castillo era su muro exterior, alto y grueso, donde los defensores lanzaban flechas, piedras y aceite hirviendo a los invasores. ¿Cómo lucían y cómo eran por dentro los castillos? La estructura interna de los castillos variaba mucho. Tras las puertas principales te esperaba un pequeño patio rectangular con troneras en las paredes. Era como una trampa para los atacantes. Les recuerdo una vez más que los castillos se construían principalmente para la defensa.
Un atributo indispensable del castillo era un gran patio, que consistía en construcciones auxiliares como un pozo, habitaciones para los sirvientes y así sucesivamente. También de la torre central, donde a menudo vivían las chicas Nelord y Milady. Una de las partes principales del castillo era el pozo. De él dependía la vida, tanto en tiempos de paz como, por supuesto, durante un asedio. Y, hay que decirlo, a menudo surgían problemas con el pozo. Como se mencionó, los castillos se construían en elevaciones naturales o artificiales, lo que dificultaba llegar a las fuentes internas de agua. Hay casos donde los pozos de castillos alcanzaban más de 100 o incluso 140 metros de profundidad, un trabajo infernal dado el nivel tecnológico de la época. Excavar un pozo tomaba de 1 a 5 años. En algunos casos, esto consumía tanto dinero como la construcción de todos los edificios internos del castillo. Antes no era tan fácil perforar un pozo como ahora. Debido a que a menudo era difícil sacar agua de pozos profundos, los temas de higiene personal y sanidad pasaban a segundo plano. Y en lugar de bañarse ellos mismos, la gente prefería cuidar a los animales. Por eso, el olor de esas personas resultaba bastante desagradable. Además de los pozos, el castillo también tenía una serie de construcciones que aseguraban la vida cotidiana de sus habitantes durante un asedio, cuando era imposible y muy difícil conseguir mercancía del exterior. Incluye la panadería, el baño de vapor, la cocina, las caballerizas, etc. Pero la estructura interna más importante del castillo era la torre central. Era la construcción más alta de todo el castillo y permitía vigilar los alrededores, además de servir como el último refugio. Y la torre no solo era el edificio más alto de todo el castillo, con hasta 12 metros de altura, sino que también tenía su propia arquitectura compleja y bien pensada. En la base de la torre a menudo se encontraba un sótano, que también podía ser utilizado como calabozo, cocina o almacén. El salón principal, que servía como comedor y sala común, ocupaba todo un piso y era calentado por una enorme chimenea, que solo distribuía el calor a unos pocos metros. Más allá en el salón, colocaban canastas de hierro con carbones. Arriba estaban las habitaciones de la familia del feudal, dueño del castillo, que se calentaban con pequeñas estufas. En la cima de la torre había una plataforma, a veces techada, donde se colocaba una catapulta u otra arma para atacar al enemigo. Allí también se encontraba la bandera del dueño del castillo, una de las pruebas más importantes de a quién pertenecía realmente el castillo. Y no se puede dejar de mencionar que en la Europa medieval, donde la Iglesia Católica gobernaba con mano de hierro, ningún castillo normal carecía de capilla. Sin un lugar para el culto, un templo, una pequeña iglesia, una sala para servicios religiosos o algo por el estilo. La decoración de estos lugares solía ser bastante sencilla: un altar, bancas y pinturas murales. El templo a veces era tumba de la familia del castillo y rara vez servía de refugio. Quiero destacar los pasadizos subterráneos presentes en casi todas las películas de castillos medievales. Pues bien, por supuesto que existían, pero su escala y tamaño están muy exagerados. Solo unos pocos conectaban el castillo con un bosque cercano y servían como ruta de escape. Por lo general no había pasadizos largos, y lo más común era encontrar túneles cortos entre edificios separados, para reducir el tiempo de traslado entre estos mismos edificios separados, o para hacerlo sin ser visto por el enemigo. ¿Cómo era la vida en los castillos medievales? Ahora hablemos en detalle sobre cómo era la vida cotidiana de los habitantes de los castillos medievales. Probablemente deberíamos empezar con la pregunta más delicada para la gente moderna, la cuestión de la higiene. ¿Cómo era la higiene en un castillo medieval? En la Edad Media europea, el agua corriente solía ser solo un sueño. Esto provocaba que no hubiera agua corriente y no se pudiera tirar de la cadena en el baño. Los desechos se acumulaban en una fosa séptica bajo los baños, convirtiendo cada castillo en un gran lugar de desechos. Claro, el olor no era como en los baños públicos, pero aún podía haber mal olor. O también los baños se hacían como habitaciones separadas que en esencia colgaban de las paredes del castillo. Y colgaban hacia abajo por las paredes del castillo. En segundo lugar, la falta de agua corriente significa la ausencia total de bañeras, lavabos y cosas por el estilo. Para bañarse, había que llenar una bañera medieval, que era básicamente un gran balde de madera y que las sirvientas iban llenando poco a poco con agua caliente. Los propios sirvientes, como ya mencioné, preferían gastar el agua no en bañarse, sino en cuidar a los animales del castillo y en preparar la comida.
Si los sirvientes de todos modos tenían que bañarse, no lo hacían en una bañera de madera separada, sino en una tina común, donde todos se bañaban por turnos. Sí, eso suena y se ve nada higiénico, pero aún así es mucho mejor que nada. También hay que entender que parte de los esfuerzos para mantener la higiene en el castillo consistía en limpiar ese mismo castillo y mantenerlo limpio. Los pisos de los castillos estaban llenos de restos de comida, excrementos de animales como perros, gatos y ratas, saliva y similares. Las sirvientas del castillo limpiaban los pisos y colocaban juncos, cañas y pasto diariamente. Las plantas absorbían el mal olor y lo disimulaban. Detalles de la vida cotidiana de los habitantes de los castillos. Según lo que se puede juzgar por las fuentes históricas, a los habitantes del castillo les gustaba estar, por así decirlo, en un estado de embriaguez constante, aunque no muy fuerte. Los feudales bebían vino refinado, cerveza y licores fuertes. Los sirvientes, en cambio, se conformaban con lo que encontraban, principalmente cerveza barata o ale, o podían esperar a recibir algunas sobras después de las comidas de sus señores. Aunque bebían alcohol seguido, los sirvientes debían levantarse al amanecer. Esto se debía a que aún no había electricidad, así que la luz solar era muy importante. En los castillos predominaba la oscuridad por las ventanas estrechas, incluso de día. Por eso, los sirvientes aprovechaban al máximo la luz solar para trabajar. Incluso si la persona no trabajaba en el castillo, sino que era comerciante o artesano visitante y vivía en sus construcciones. Aún así, debían levantarse al amanecer para ir al mercado del castillo y lograr algo de ganancia. En las torres centrales hacía frío en invierno y en verano era húmedo y fresco. La chimenea ayudaba mucho. Aún así, las paredes se cubrían con gruesos tapices y alfombras, no por belleza, sino para conservar el calor. Los feudales habitaban la parte superior de la torre central, mientras los sirvientes vivían en los sótanos, donde era oscuro, húmedo y había bastantes ratas. En general, la vida no era envidiable. ¿Cómo se divertían en los castillos medievales? En el castillo siempre ocurría algo, ya fuera una celebración, una cena formal o un baile. Así que los enormes y extravagantes platillos eran más la norma que la excepción. En cuanto a los cocineros o sirvientes, tenían que pasar todo el día preparando varios platillos destacados. Aún así, era poco probable que pudieran comer ni un pedazo. Los feudales convivían con sus invitados en una larga mesa de madera junto a personas de igual estatus. Las personas importantes se sentaban en la cabecera de la mesa, mientras que los sirvientes se escondían detrás de todos para no ser vistos y no interrumpir la conversación entre el feudal y sus distinguidos invitados. A menudo a los patios de los castillos llegaban bardos viajeros que, si lograban agradar al dueño del castillo, vivían allí por un tiempo, entreteniendo a los feudales y ganándose así la vida. En los castillos podían alojarse prisiones, tropas de artistas ambulantes, actores, músicos y así sucesivamente. La mayoría de los feudales tenía bufones, quienes podían permitirse decir prácticamente todo sobre los habitantes del castillo, incluyendo a los propios dueños de ese castillo, siempre y cuando lo que dijera fuera gracioso. Y bien, ¿qué te parece la vida en un castillo medieval? ¿Te gustaría vivir ahí una semana o qué opinas? No, mejor ser señor feudal que sirviente del castillo. Y sí, aquí hay un super video que explotó en internet. ¿Cómo vivían los eunucos? Sí, esos son los tipos a los que les cortaron algo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Adiós.